La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Las plagas. Las plagas de Egipto. Todos recibimos las plagas, sin excepción. Hay 7 plagas. Las plagas en Egipto fueron 10. Pero en el Apocalipsis habla de 7 plagas. Hay 7 ayes, las últimas 3 son las más dolorosas. Las plagas no es otra cosa que la ira de Dios en contra de nosotros. Pablo dice que cuando andamos siguiendo al mundo, somos hijos de la ira. Específicamente por querernos justificar cumpliendo la ley. Si nosotros no tenemos ley, de igual forma, o sea, ahí hay ira, ahí hay, porque Pablo menciona también eso. Pablo menciona que cuando uno no conoce la ley, pues uno no sabe que está pecando, pero de igual forma uno está pecando. Entonces, cuando conocemos la ley, dice Pablo, lo que para mí era bueno, a mí me resultó para mal. Pero la ley me condujo a Cristo. Entonces, para llegar a Cristo, todos pasamos por las plagas. Ahora, las plagas son varias. Entonces, yo le digo a la gente, ¿por qué esperarte hasta la última plaga para seguir al Señor? ¿Ok? So, vamos a estudiarlo. So, vamos a Apocalipsis 9, 18 al 21. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. El humo, el azufre, el fuego, el humo y el azufre es simbólico, hermanos, es simbólico. O sea, el símbolo es todo dolor. Es el dolor en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ok, ahora específicamente aquí. Pues el poder de los caballos, simbólicos, estaba en su boca y en sus colas. Parte de la plaga es lo que nos dicen. Pero fíjense lo que quiere decir las colas. Porque sus colas, semejantes a serpientes, ahí está, las serpientes ya sabemos que es Satanás, tenían cabezas y con ellas dañaban. Nosotros ya sabemos que la serpiente tiene cola y tiene cabeza. Falso profeta y un anciano. Entonces, con ellas dañan. ¿Okay? Y en simples palabras, hermanos, falsa doctrina. Falsa doctrina. Es una falsa doctrina. Y por esa falsa doctrina, Dios no está con nosotros, porque no estamos bajo la gracia. O sea, hagan de cuenta que estamos en Egipto o andamos en el desierto. O sea, ¿por qué? Porque estamos separados de Dios. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos. Aquí muertos está hablando de una tercera parte que murió. O sea, una tercera parte que se convirtió. Acuérdense, morir, dependiendo del contexto, morir quiere decir reconocer a Cristo Jesús. Necesitamos nacer de nuevo, y para nacer de nuevo necesitamos morir. Entonces, una tercera parte se convierte cuando le vienen las plagas. Pero fíjense, y los otros hombres
vamos a decir, que no se convirtieron con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Se fijan, hay unas personas que se arrepintieron de su mal camino porque aceptaron a Cristo, aceptaron seguir a Cristo, decidieron seguir a Cristo. Pero las otras personas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, la incredulidad, ni dejaron de adorar a los demonios, prefirieron el mundo antes que el dinero, antes que a Cristo, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios. Ahí está hablando de iglesia, hermanos. ¿Quiénes son los que cometen homicidio? Los que se la pasan condenando a las personas. Específicamente con versículos fuera de contexto. Esos son los homicidios. Por ejemplo, Jesús habla acerca de, está escrito no matarás. O está escrito ojo por ojo, diente por diente. Pero entonces él dice no. Necesitamos perdonar, necesitamos bendecir. Una persona que mata, por ejemplo, en el contexto cuando dice de que está escrito no matar, pero yo les digo que aquel que le diga a uno de sus hermanos fatuo o estúpido, va a pasar por el fuego, va a pasar por el azufre, va a sufrir. Entonces dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, falsa doctrina, ni de su fornicación, fornicando en contra de Cristo, ni de sus hurtos, robándole a Cristo por los que Él murió. Entonces, las plagas, hermanos, es para todo ser humano. ¿Ok? Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios, y al escuchar la palabra de Dios, nosotros vamos teniendo un poco de entendimiento, poco a poco, necesitamos la sabiduría. Entonces, entre más palabra de Dios tenemos, más pronto, más fácil podemos seguir al Señor. Si no tenemos palabra de Dios en nuestras mentes, si no nos alimentamos, por ejemplo, la palabra de Dios dice, aprende de las hormigas, flojo o perezoso. Aprende de las hormigas, o sea, lee la Biblia, aliméntate del pan de vida, porque un día vas a tener hambre, o sea, un día va a llegar el invierno y no vas a tener comida para comer. Entonces, por eso es necesario estudiar la Biblia, o sea, es bueno ir a misa porque uno escucha la palabra de Dios. Es bueno ir a la congregación porque se está estudiando la palabra de Dios. Pero necesitamos eventualmente llegar a la tierra prometida, dar fruto o comer fruto. Entonces, fíjense, esto que está en Apocalipsis ya estaba escrito. Por ejemplo, en Deuteronomio 7. Vamos a Deuteronomio 7. Déjenme darles antes de Deuteronomio 7, por ejemplo, en Deuteronomio 28 habla de las plagas. Por la desobediencia, que también lo voy a leer ahorita en el 7. Dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Enfermedades. ¿Por qué vienen las enfermedades? Por la desobediencia a Dios. Entonces, también habla la palabra de Dios acerca de las personas que vienen en contra de nosotros. O sea, si alguna persona nos maldice, el Señor le manda las plagas a esas personas que nos
So vamos a Deuteronomio 7. So aquí habla acerca de la tierra prometida, ¿ok? La tierra de Canaán, que es simbólica. La tierra de Canaán es el espíritu de nuestro Padre Dios, es el cielo. Para poder llegar ahí, para comer ese fruto, tenemos que ser obedientes. Entonces, si somos desobedientes, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cristo mismo da el pago. Dios mismo da el pago, hermanos. Personalmente, dice él. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, o sea, de lo que somos esclavos del pecado, simbólicamente, o sea, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. 7 naciones. Yo creo que el siguiente estudio me voy a enfocar un poquito en la psicología, hablando de las 7 naciones. Ahorita en este mundo se le conoce como alters. Son personas, son espíritus. Y aquí dice que son más poderosos que nosotros. Esos espíritus, hermanos, son los que le causan la ansiedad, la depresión, las enfermedades a las personas. Y todos estamos expuestos a eso. Aquí lo dice. Son 7 naciones. Por ejemplo, Jesús cuando sanó a María Magdalena, sacó las 7 naciones de ella, o sea, a 7 demonios, que son 7 espíritus más poderosos que ella. Por ejemplo, sana a una mujer que estaba encorvada por 18 años. Los fariseos se enojaron porque la sanó en día sábado. Entonces ahí Jesús les dice, o sea, algo así como, ¿por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? Porque yo le di descanso a una persona que por 18 años Satanás la tenía enferma. ¿Por qué se enojan? Porque yo le doy reposo a ella. O sea, la sanó. ¿Quién la tenía así? Satanás la tenía así. Satanás puede influir en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedro dice que nosotros debemos de tener cuidado, debemos de estar despiertos, porque Satanás anda como león rugiente viendo a quien devorar. Ok, fíjense bien. En ese contexto está hablando de la falsa doctrina. O sea, Satanás anda con una falsa doctrina viéndote a ver a qué horas te devora. Yo por eso les digo, hermanos, ustedes enfóquense en Cristo Jesús. Y mientras tú te mantengas en el Evangelio y te mantengas despierto, alimentándote de la palabra de Dios y orando y poniendo en práctica ese poder que Dios te da a través de la oración y a través de la palabra de Dios, lo pones en práctica, vas bien. Viene Satanás y se va. Pero si descuidas ese tiempo de comunión con el Señor, dejando de alimentarte de la palabra de Dios, dejando la oración, entonces te vas a enfriar, así como Timoteo. Te vas a enfriar. Entonces, mientras tú estés despierto, por eso en el Antiguo Testamento, simbólicamente, nosotros somos levitas, porque trabajamos en el templo, si le entregamos el corazón a Dios y le servimos a Él. Somos siervos de Dios, independientemente de lo que hagamos en la iglesia, como iglesia espiritual.
Y uno de los mandamientos era que no dejaran apagar el fuego. O sea, comenzaron un fuego cuando hicieron el tabernáculo. De ese fuego ahí cocían, ahí asaban a los sacrificios, que era simbólico. Pero ese fuego siempre se mantenía ardiendo. O sea, nunca deberían de haberlo dejado apagarse. Es simbólico del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puedes apagar si dejas la intimidad con el Señor. Porque el Espíritu Santo, los ángeles de Dios, son los que llevan las oraciones al cielo, a nuestro Padre Dios. Son los ángeles, los mensajeros, los que llevan las cuentas, los que llevan las cosas, a los que llevan tu vida al Señor. No es que Dios tiene un ojo aquí y Él puede ver todo a la vez. No, Él tiene sus mensajeros, que son los ángeles. Por ejemplo, hay un ejemplo donde Jesús habla acerca del perdón, donde el rey le perdona 10,000 talentos a una persona, o sea, simbólicamente todos sus pecados, pero al que le perdonó sale y no le perdona 500 denarios, mucho menos de lo que el rey le perdonó a él. Y un mensajero del rey, o sea, un ángel, viene y le dice: aquel al que le perdonaste todo, a través de la sangre del cordero, no le quiere perdonar ahí a Panchito su pecado. Fue el mensajero el que le llevó ese mensaje al Señor. Entonces él dice: tráiganmelo. Él da personalmente el pago. Entonces, ¿qué le dice? Siervo malvado, simbólicamente, ¿no te perdoné todos tus pecados? ¿No te los perdoné todos? Todas tus mentiras, tus borracheras, todas las cosas sexuales que hiciste mal, toda la codicia, todo lo que hiciste mal en contra de tu prójimo, todo te lo perdoné. Como yo te lo perdoné todo, ¿no deberías tú de haber perdonado a esta persona que te ofendió? ¿Qué no has leído ahí donde yo les dije, ama a tu prójimo? O sea, si vienen contra ti, perdónalo, bendícelo. Entonces, ¿qué le dice? Entréguenlo al verdugo. El verdugo es Satanás. Y que pague hasta el último centavo. Cada uno de los pecados los tienen que pagar. Entonces, hermano, yo por eso siempre les digo, necesitan perdonar, porque si ustedes no perdonan, caen de la gracia, y al caer de la gracia están expuestos al infierno, o sea, al azufre, al fuego, al infierno. Están expuestos. ¿Y qué es el infierno en esta vida? Pues a lo que más le tienes miedo. Porque los miedos los pone Satanás. Satanás viene y te pone un miedo. Satanás lo pone y él ve cómo actúas. Él ve cómo reaccionas. Entonces Satanás sabe muy bien a qué le tienes miedo. Por eso Juan dice: en el amor no hay temor, o sea, en Dios, en nuestro Padre Dios, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús o en nuestro Padre Dios no hay temor. Porque el amor, o sea, nuestro Padre Dios, porque el amor echa fuera el temor, echa fuera el demonio del temor. En donde el que teme no ha sido perfeccionado, todavía no es perfecto, todavía hay algo ahí donde Satanás los está engañando. Todavía no entienden, todavía no lo entienden, por eso tienen miedo. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, dice Jesús. Entonces, fíjense, en relación a las naciones, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia.
y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y la ira de Dios, o el furor de Dios, se encenderá contra ustedes, y te destruirá bien rápido o bien pronto. Mas así habías de hacer con ellos, sus altares destruirás. Fíjense bien, hermanos, aquí está cómo es como ganamos, cómo es como conquistamos. A mí me tocó, me ha tocado ver videos. Un día miré unos videos en relación a un pastor por allá en Perú, que va y entra en una iglesia católica, lo que se conoce como una iglesia católica, y luego va, pero él lleva unas estatuillas ahí de la Virgen, y entonces él las quebra ahí delante de ellos, porque no entiende estos versículos. Ellos, o sea, esa persona lo estaba haciendo literalmente. También se va a la plaza y agarra estatuillas ahí de la Virgen, o agarra estatuillas de, qué sé yo, de San Judas Tadeo, y las agarra a martillazos. Y luego les habla a los católicos que dejen la idolatría. Así no es como se hace, hermanos. Así no es como se hace. O sea, la forma correcta es predicando el verdadero evangelio. Esa es la forma que la gente va a dejar la idolatría. Y la idolatría, o sea, las estatuillas no son nada, son bonitos, o sea. Sí, pero los católicos vienen y las besan, o sea, no es nada. La misa en sí, ese sacrificio que hacen, no es nada. Dice Pablo, ahí entreténganse con sus celebraciones, ahí. No es nada, o sea, está bien, o sea, ellos creen que cuando el sacerdote tiene la oblea ahí de harina, él cree que se convierte en el cuerpo de Cristo. Es como un teatro, algo. Eso no es Cristo. Eso no es Cristo. Pero en la iglesia católica, ahí está el cuerpo de Cristo. No es la oblea, son las personas que están en misa. Ese es el verdadero cuerpo de Cristo. O sea, no es la oblea, pero sí es las personas que están escuchando la palabra de Dios. Ese es el verdadero cuerpo de Cristo. Pero los sacerdotes y las personas no lo entienden. Pero aún así ahí están. O sea, no tienen el entendimiento, pero algunos de ellos conviven entre sí, que de eso se trata comer el cuerpo de Cristo, convivir entre ellos. Entonces, sí lo hacen cuando conviven. No necesariamente por comerse una oblea. Comerse una oblea bien puede ser una oblea, bien puede ser un pan, un puerquito, Ahora, ellos lo creen así. Bueno, hermano, ellos lo creen así. Dios, el Padre, ni Jesús vinieron a condenar al mundo. Entonces, ¿tú sí los vas a condenar? ¿Tú vas a condenar a los católicos porque se andan comiendo una oblea y piensan que es el cuerpo de Cristo? Resulta que a Jesús le trajeron una mujer adúltera que la agarraron en la masa y Jesús no la condenó. Entonces, de la única forma que llevamos la justicia es predicando el evangelio, el verdadero evangelio. Entonces, hay personas católicas y decirlo durante una celebración, una misa, no es el mejor momento. No es como ir a un partido de fútbol. Y por ejemplo, alguien va a tirar un tiro de esquina y lo avienta y la avienta para acá. Entonces, no es el momento ahí para decirle a la persona, imagínate el entrenador o el que los entrena, a ver, ven acá,
déjate enseño cómo aventar un tiro de esquina como debe de ser. No, o sea, de igual forma, o sea, la mejor forma de predicarle a un católico no es durante la misa, es fuera de ahí. Es fuera de ahí. Así como a una persona, por ejemplo, homosexual, que va al gay parade. No es el mejor tiempo, a menos que el Señor te diga, ve y predícales el evangelio. Bueno, ahí ya es diferente. Pero usualmente no es. ¿Por qué? Porque se llama, fíjense bien, orgullo, Pride Parade. O sea, es un desfile del orgullo gay. O sea, lo están haciendo con orgullo. Entonces, la palabra de Dios a mí me dice, no es el mejor momento de predicarles la palabra de Dios. Por ejemplo, viene Jesús y viene con algunos de sus discípulos. Entonces ellos iban a entrar a la ciudad y no los dejaron. Entonces Juan y su hermano le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo como lo hizo Elías? Y Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ahora, en el libro de los Hechos, Pablo anda predicando el evangelio y el Espíritu Santo le dijo, no vayas para allá. Y no fue. ¿Por qué? Porque no es el momento. Se los voy a decir de otra forma simbólica. Yo no sé mucho de cosecha, no sé mucho de sembrar y eso. Pero sí sé que una tierra se tiene que preparar. Ahora imagínate, hay un terreno que está lleno de tierra, está lleno de espinas. Tú irías y le pondrías ahí ¿sembrarías tu maíz ahí? ¿O sembrarías tu... ¿Qué no hay que preparar primero la tierra antes de sembrar? Entonces, ¿cómo prepara la tierra el Señor? El Señor tiene que preparar la tierra para que pueda echar la semilla. Entonces, cuando pone la semilla, ya la tierra tiene que estar preparada. Y de hecho la parábola del sembrador la explica muy bien Jesús, está explicada. Entonces, hay personas que no te van a escuchar, entonces no es el momento. Fíjense bien, hermanos, ¿cuál es el mejor momento para predicar el evangelio? Cuando la persona tiene una necesidad. Vamos a decir, mientras anda bien, sin importar quién sea, sin importar si es y todos somos pecadores, un borracho, un sodomita, un adúltero, un codicioso. O sea, sin importar el pecado, porque todos somos pecadores. ¿Cuándo es cuando la persona está lista? El sodomita, el adúltero, el borracho, el codicioso, el avaro. Vamos a decir que le digo, ¿sabes qué? Te pegaron el SIDA, te pegaron el HIV y ya tienes SIDA, o sea, ya te estás muriendo. Ese es el mejor momento de predicarle a una persona. ¿Por qué? Porque no se quiere morir. Entonces los doctores le dijeron, te vas a morir, o sea, ya estás frito, ya te quedan 3, 4, 6 meses de vida. ¿Por qué? Porque no hay nada que te pueda... Entonces ahí la gente empieza a buscar opciones. A ver, háblame de Jesús. A ver, ahí, así somos, hermanos. Así somos todos. No os hagáis. Así somos todos. Así es como está escrito. Entonces fíjense. Hablando de los altares. ¿Cómo es como destruimos los altares? Ahorita se los digo. Ya les dije que predicando el evangelio. Entonces, por ejemplo, yo vengo con una persona y le predico el evangelio. Hay gente que se ríe de mí. Hay gente que dice, ok, hermano, está bien, lo que sea, está bien. Y hasta se burlan. La palabra de Dios dice que hay burladores. Se burlan de nosotros, ok.
Cuando les viene la aflicción por haber rechazado el verdadero evangelio, esas mismas personas vienen con nosotros para que oremos por ellas. Así es. Entonces, ¿cómo destruimos los altares? Predicándoles el evangelio. No es, ya ves, eso te pasó por esto y por el otro y porque no. Hay que predicarles el evangelio una vez más. Pero si les vuelves a predicar el evangelio, la palabra de Dios dice, y ni aún así se arrepintieron. Y ni aún así se arrepintieron. O sea, oye, te está yendo de la patada. Algo estás haciendo mal. No, pues la palabra de Dios dice que todos sufrimos. Sí, pero la palabra de Dios dice también que el Señor nos va a dar paz en el tiempo de la aflicción. Y tú no la tienes. ¿Por qué? Porque no la quieres aceptar. Es gratis y tú no la quieres. Ya no seas soberbio, ya no seas orgulloso. Tu religión a nada te ha llevado. Reconócete que eres pecador o pecadora. Reconócelo. No es por andar haciendo obras, no es por andar. Te están engañando ahí donde estás yendo. Satanás te está engañando y no, pero es que así me lo enseñaron mis padres. La palabra de Dios dice, y ni aún así se arrepintieron. O sea, ¿de qué? De creer el verdadero evangelio. Sus altares destruirán y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemarán sus esculturas en el fuego. O sea, tenemos la autoridad, hermanos. Yo siempre les he dicho, tenemos la autoridad. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, Romanos 8, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora fíjense lo que dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eran el más insignificante de todos los pueblos. No somos nada. En Gálatas 6 Pablo dice, el que se cree ser alguien, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre, de ser, ya no para servirle a Satanás en el pecado, no, sino para hacer justicia. En este caso, pero es simbólico, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Se acuerdan lo que dice en Deuteronomio 28? Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Fíjense bien, hermanos. En la última cena, cuando está en la mesa, Jesús les dice que todos lo van a dejar, todos lo van a abandonar. Dice, pero tengo a mi padre nunca me abandona. Entonces dice, y luego dice que uno lo va a vender, uno lo va a entregar. Entonces Pedro le hace señas a Juan, que estaba a un lado de Jesús, y le dice, pregúntale quién va a ser. Y Juan le dice, Señor, ¿quién es? Y le dice, a quien yo le dé el bocado, ese es. Y Jesús agarra pan, lo moja y se lo da a Judas. Y cuando hace eso,
Satanás entró en él. Ahí está el pago. ¿Cuál es el pago de los que aborrecen a Jesús? Satanás entra en la persona. ¿Y qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Judas? Se suicidó, hermano. Se suicidó porque no pudo. No pudo tener descanso cuando se dio cuenta, o sea, ya no tuvo la paz. ¿Por qué? Porque Jesús lo entregó a Satanás. Que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Acuérdense, los mandamientos de Dios, por alguna razón mucha gente no entiende. Los mandamientos de Dios son espirituales. Son los primeros 3 mandamientos. Si ustedes están estudiando siempre, ya lo saben. Pero porque hay personas que a veces vienen y miran un video y pues no necesariamente saben. Por eso lo repito siempre. Los primeros 3 mandamientos están en Jesús. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. Eso primero hay que creer. Ese es el primer mandamiento. Mandamiento número 2. No te harás imagen, o sea, no te hagas a imagen de Satanás. Hazte imagen mía. Ese es el 2. El 3 es no jures. Jesús dijo, antes estaba diciendo, si tú usas el nombre de Dios en vano, vas a pagar. Es por eso que los judíos no ponían el nombre de Dios, porque no querían cometer ese pecado. Entonces Jesús les dice, no juren. Ahora, el 4º mandamiento era una señal para la venida de Cristo. O sea, Cristo se iba a manifestar haciéndose conocer de que Él era el yo soy los sábados. Los sábados son la señal de descansar, no solamente de las personas que los tenían esclavizados, porque la ley decía que había que darle descanso a los trabajadores y muchas veces ellos no lo hacían, no los dejaban descansar, los tenían trabajando los 7 días a la semana. Entonces ese era el día que le tenía que dar a los trabajadores. No tenían que hacer ninguna obra. Pero todo eso, hermanos, es espiritual. O sea, apunta. Cuando venga Jesús, no hagas ninguna obra para querer ganarte el amor de Dios o el favor de Dios. No lo hagas. Descansa en Jesús. Entonces los que venían buscando a Jesús, muchos de ellos, la mayoría de ellos, fueron sanados y descansaron en Jesús. Muchas personas ni siquiera iban, muchas personas trabajaban los sábados. Mucha gente no conocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque nunca iban, nunca se congregaban, nunca iban. Entonces fíjense, seguimos. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto. Acuérdense que estamos bajo un nuevo pacto. Y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que... Todo esto es simbólico. Él va a bendecirte a ti. Por ejemplo,
Jesús bendijo a Pedro, pero también a todas las personas que aceptaron las buenas nuevas de salvación, o sea, a los hijos espirituales de Pedro, a los hijos espirituales de Pablo, los bendijo. Esos son los rebaños, esas son las ovejas, esas son las vacas. ¿Okay? Bendito serás más que todos los pueblos. La iglesia que cree y se somete al Señor es más bendito que el resto de la gente. No habrá en ti varón ni habrá estéril, hembra estéril. Fíjense, hermanos, está la sombra y figura y está la esencia. Está la esencia. Una mujer que no puede tener hijos, Dios le está hablando, o Dios la puede usar para glorificar su nombre. Algunas veces la persona es estéril precisamente porque andaba en el pecado, desobediendo al evangelio de Dios, y por eso no puede tener hijos. Pero en la medida que esa mujer se somete al Señor, el Señor le puede dar hijos. Le puede dar, aunque tenga 40 años. Aunque tenga 50 años. Dios le puede dar hijos. Físicamente. Ahora, los hijos de los más importantes son los hijos espirituales. Obviamente nosotros amamos a nuestros hijos. Los amamos. Pero también habla de los hijos espirituales. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Qué no fue lo que hizo Jesús en su venida? ¿Ustedes creen que Jesús ya no viene? Jesús sigue sanando enfermos, hermanos. Jesús sigue sanando enfermos. Siempre lo ha hecho. En el año del 30 al 33, en el 34, en el 35, en el 2000, en el 2001, en el 2002, en el 2013. Jesús sigue sanando enfermos. Dice Pablo, ustedes deben de esperar la venida de Cristo en sus corazones. Entonces, ahora Cristo no sabe en su segunda venida. El Padre sí sabe. Entonces de repente anda por ejemplo Ramón. Y Ramón anda por aquí y hace una cosa y hace otra, y por aquí y por acá. Cuando Ramón escucha la palabra de Dios, pero se extravía, porque todos nos extraviamos. Entonces cuando la maldad en el corazón de Ramón llega al cielo, Jesús viene y lo salva y lo rescata. O sea, manda su Espíritu Santo. Manda su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos va a conducir a Jesús. Entonces tenemos que seguir despiertos en el Espíritu. El Espíritu Santo te dice, ora, te tienes que levantar a orar. El Espíritu Santo te dice, perdona, tienes que perdonar. El Espíritu Santo dice, ama a tu prójimo, tienes que amar a tu prójimo. El Espíritu Santo te redarguye de pecado, te quebranta. Bueno, reconócelo, ¿verdad? Eso es bueno. Es malo que hagas algo malo y no te sientas mal. Eso habla de que no tienes el Espíritu Santo. Una persona que peca y no se siente mal, no tiene todavía el Espíritu Santo, hermanos. Las personas sensuales no tienen el Espíritu Santo todavía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a quebrantar, el Espíritu Santo te va a conducir a Cristo, el Espíritu Santo te va a ayudar a toda la verdad. Entonces, si eres conducido por el Espíritu Santo te va a sanar de tus enfermedades. La que sea SIDA, coronavirus, la que sea, pero sobre todo la enfermedad del pecado.
Y fíjate, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Eso fue lo que hizo Jesús y sigue haciendo. Y todas las malas plagas de Egipto. Eso ve y lee las 10 plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá, fíjense bien, las pondrá sobre todos los que te aborrecen a ti. Los que te aborrecen a ti, ellos son los que reciben las plagas. Fíjense, yo les voy a decir de un caso. Un día, estando yo congregado en una congregación, a mí me acusó una niña, fue una niña, o sea, hasta a mí me acusó de que yo la había tocado. Entonces yo digo, el pastor, hubo una fiesta. Yo pues usualmente no voy a las fiestas, pero era una hermana de la congregación, hermano, y como mi hijo estaba chiquito, tenía como 5 años mi hijo, obviamente yo iba con mi hijo a la congregación. Entonces la hermana, que tenía un niño como de 2 años, me dijo, hermano, pues voy a agarrar un brinca y voy a hacer una comidita, lo invito para que vaya con su niño ahí para estar un rato. Y yo le digo, está bien, hermana, sí voy. Entonces yo fui e invitó a todos. Resulta que no sé por qué, pero no invitó al pastor ni a su esposa. No sé por qué. Entonces, creo que era un sábado. Sí, era un sábado. A lo mejor porque estaba trabajando, a lo mejor sí lo invitó, pero él tenía trabajo. Yo un día invité al pastor a predicar y no quiso porque andaba trabajando. Y yo le digo, oiga, hermano, vamos a predicar el evangelio, vamos a... Le digo, ¿a poco Dios no le puede dar el trabajo que usted gana el sábado, no se lo puede dar de lunes a viernes? Ese es mi caso, el Señor cuida de mí. Y se enojó conmigo. O sea, porque yo le di a entender, digo, a lo mejor usted no tiene fe. Y se molestó, pero se molestó mucho. Yo todo el tiempo que estuve ahí siempre, de vez en cuando decía, y no tengo fe. Y yo sabía que siempre lo decía por mí. Y yo digo, pues es que en realidad no la tiene, porque si la tuviera, ¿a poco Dios no le puede dar? Hermanos, yo no hace mucho que les digo, yo ahorita trabajo 3 días y el Señor casi me da lo mismo que lo que yo ganaba trabajando. O sea, trabajo, por decir, 4 días al mes. Antes trabajaba 12, 14, 12 días al mes y gano lo mismo. O sea, eso ha sido la historia de mi vida en el Señor. O sea, tengo respaldo, mi vida ha sido eso. Pero digo, bueno, yo entiendo también que hay gente que no tiene fe, aunque sean pastores. ¿Verdad? Tampoco trato de presumir algo. Todo viene del Señor, o sea, ¿qué voy a presumir? Así como Pablo le dijo a los corintios, ¿de qué presumes? ¿Que no lo recibiste de Dios? Por eso se los digo, o sea, ¿qué voy a presumir? Dios me lo dio. Entonces, fíjense bien. Consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo ni servirás sus dioses, porque te será tropiezo, así como le pasó a Salomón. Si dijeres en tu corazón, estas naciones, yo les estaba diciendo, no les terminé de decir, una niña me acusó, o sea, más bien la niña le dijo a su mamá. Yo fui a la fiesta, estaba en una mesa, estaba una hermana del otro lado de la mesa donde yo estaba sentado y tenía una niña, hija de su sobrina. Una niña, pues era niña, como 7 años más o menos, 7, 8 años. Y ahí estaban unos que habían sido pastores en esa mesa. Mi hermano, que fue con su esposa, ellos me llevaron a la fiesta, ellos fueron a la fiesta, ellos vinieron en su carro y nos fuimos en su carro. Ellos estaban ahí, no estaban en la misma mesa, pero ahí estaban. Entonces eso fue el sábado. El domingo fuimos a la congregación. Pues yo no sé si fue luego el siguiente día, o sea, el lunes, o a lo mejor pasó una semana, no me acuerdo. Pero sí fue un lunes donde el pastor me habló por teléfono y me dijo, hermano, dice, ¿anda ocupado? Ya un lunes ya en la tarde, ya casi anocheciendo. Y le digo, no,
Dice, ¿puede venir aquí a la iglesia? Le digo, sí, ahorita voy para allá, estoy como a 5 minutos. So me fui y ya cuando llegué allá me dice el pastor, ¿qué pasó ahí en la fiesta? Y yo pensé que me estaba preguntando si había habido, qué sé yo, una fiesta mundana. Y yo le digo, no, pues todo estuvo bien. O sea, la hermana hizo comida, comimos una carne asada. El hermano que viene a cantar de vez en cuando aquí las alabanzas, él estuvo ahí tocando, cantando alabanzas al Señor. Pues fue lo único que hicimos. Le digo, todo estuvo bien. No alcohol, no nada de eso, o sea, eso no pasó. Entonces ya me dice, ¿sabe qué? Dice, ah, lo están acusando de que usted tocó a una niña que andaba con la... Entonces ya me quedé, le digo, sí, la hermana andaba con una niña. No, pues dice que usted lo tocó. O sea, cuando me lo dijo, casi luego me dice, no, pues yo necesito poner unas cámaras aquí, o no sé qué. Entonces ahí fue donde yo me sentí bien mal. O sea, él ya me tenía por culpable. Y yo sí me sentí bien mal. Entonces yo le digo, la niña, le digo, apenas me acuerdo que andaba una niña, pero la niña estaba del otro lado. Le digo, yo no sé cómo una niña puede decir eso. Entonces, como les digo, él cambió la plática y empezó a decir así de que no, yo tengo que tener cuidado de gente como usted. O sea, él ya me hizo juicio y salí culpable y ya la policía iba o el juez iba a decidir cuánto tiempo iba yo a estar en prisión. Y sí me sentí mal. Entonces, pero su esposa dice, pero hay una cosa, hermano. Dice, la niña dice que usted ya la había tocado un día, la última vez que vino. Dice, pero resulta que yo aquí tengo los días que viene cada quien. Yo tengo en un calendario, en una libreta, algo así me dijo. Cuando usted vino, la última vez que ellos vinieron, usted ya no venía, usted todavía ni siquiera venía, usted vino después. Yo aquí tengo la primera vez que usted vino. Ahora, yo sabía, o sea, pues uno sabe quién es, uno sabe, yo digo, bueno. Entonces yo me quedé meditando, me vine a mi casa, dice, hermano, pues la policía lo va, le digo, está bien. So me vine a mi casa, cuando venía manejando, se me ocurrió, digo, el pastor tiene mi teléfono, pero no sabe dónde vivo. Entonces le llamé, le digo, hermano, le digo, apunte mi domicilio, por si va la policía para allá para que sepa dónde vivo. Y eso como que le causó, no sé, asombro, porque me dijo, ¿no tiene miedo, hermano? Y le digo, ¿miedo de qué? Le digo, yo ando meditando, le digo, a lo mejor el Señor me quiere mandar a predicar a la cárcel. A lo mejor eso es lo que Él quiere, está bien, o sea, si el Señor me quiere mandar a la cárcel a predicar, pues yo voy. Yo soy siervo, soy un siervo inútil, pero siervo de Dios. Está bien, no hay problema. Entonces, eventualmente vino la policía a mi casa, hicieron preguntas. Fue todo, solamente un día que me hicieron preguntas. Hasta ahí supe. El problema un problema ocurrió cuando en la congregación el yerno del pastor hizo un comentario que yo muy ingenuo, o sea, él dice, y el pastor lo dejaba predicar, a mí el Señor casi siempre me daba palabra de Dios y nunca me dejó compartir, aun cuando todos podían compartir menos yo. Entonces, obviamente el pastor pues tiene preferencias, usualmente tiene preferencias, él dejaba predicar a su yerno. Entonces andábamos ahí afuera del edificio, y hizo el comentario y dice, no, dice, si yo sé de una persona, estaban hablando de una persona, dice, si yo sé de que una persona le hace mal a un niño, a una niña, yo le entierro mi navaja. Y yo volteé y le digo, hermano, ¿cómo usted puede decir esas cosas?
Pero otra persona que estaba con él dice, no, dice, yo le meto un balazo. Creo que mencionó, dice, no, yo le meto un balazo. Y digo, ¿cómo pueden decir esas cosas ustedes? Entonces el Espíritu de Dios me dice, lo está diciendo por ti. ¿Cómo que por mí? Entonces entendí yo, wow. Digo, Señor, pero ¿por qué ellos dicen estas cosas? O sea, dicen, no, y lo dicen por ti. Entonces yo me quedé, yo dije, no. A uno le da tristeza como cristiano, o sea, como una persona que dice que ama a Dios, independientemente si una persona es culpable o no, ¿cómo le vas a enterrar una navaja a una persona, por Dios? O un balazo a una persona. Yo entiendo el pecado, yo entiendo ese pecado, o sea, es un pecado de... Pero ¿cómo un cristiano va a hacer eso? Pues bueno, no pasó mucho tiempo en donde a esa persona lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Y de hecho a esa persona le enterraron el cuchillo. A él le enterraron el cuchillo. Entonces yo digo, eso pasa. Ahora, ya no miré al otro hermano. Si no se arrepintió, no me sorprendería que alguien me dijera, ah, ya se acuerda de allá del hermano Ramón. Sí, no, pues le dieron un balazo. No me sorprendería, hermanos. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquellas personas a las que el Señor eligió, a las que el Señor tiene por fieles, el que te aborrezca, todo lo que esas personas te quieran maldecir o te quieran, eso mismo que ellos quieran en contra de ti, eso mismo va en contra de ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Eso aplica a nosotros. Todas esas naciones que andan por todo el mundo, que andan peleando en contra de nosotros, aquí hay palabra para nosotros, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Y esto viene, hermanos, vienen en contra de nosotros de una forma en donde una persona que no tiene bien cimentada su fe va a tener mucho miedo. Esto viene, hermanos, esto viene pronto. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Poco a poco. Esto también implica las cosas que tenemos, que todavía no conquistamos. Por ejemplo, solamente como ejemplo, mi testimonio no lo salva el testimonio de Cristo, pero aquí hablando en relación a esto. A mí el Señor me ha sacado por lo menos de 3 cosas, de las que yo quería dejar y no podía. El tomar, el fumar y el andar con mujeres. Porque no estoy con mi esposa, entonces yo pensaba que no se podía estar sin una mujer. Bueno, el Señor me ha quitado eso. Todavía me enojo, todavía no conquisto eso. Dominio propio. Yo a veces cuestiono si, Señor, ¿tengo dominio propio o no tengo dominio propio? Entonces todo lo que es el fruto del Espíritu eventualmente se va manifestando. Por ejemplo, cuando el Señor quita de mí algo, eso es comer.
del Espíritu. O sea, hagan de cuenta que yo soy el guayabo. Yo le di a comer al Señor una guayaba, el Señor me dio a comer a mí. Entonces, o sea, el Señor viene, corta la guayaba o las guayabas y se va, pero poda el árbol para que dé más fruto. Entonces yo debo de seguir dando fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia. Yo todavía necesito ser paciente. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces aquí dice el Señor, poco a poco. Ahora, es más fácil entenderlo en el Antiguo Testamento. Imagínense que viene el Señor y está todo el pueblo de Canaán y los destruye, los mata, caen muertos. ¿Qué va a pasar? Vamos a decir que caen muertos ahí todos, los que aborrecen al pueblo de Israel. Se va a llenar de fieras, se van a multiplicar los lobos, las hienas, todos los animales que hay ahí, porque va a haber comida, como diciendo, ándale, ahora sí, aquí hay mucha comida. Entonces, aquí lo dice, miren, no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Entonces, por ejemplo, el Señor viene y saca 7 demonios de mí, o 7 demonios de Ramón. Ya Ramón ya es Panchito, ya sacó 7 demonios. Imagínate del que sacó más de 2000 demonios. Esos 2000 demonios, imagínense si el Señor los sacara a todos de sopetazo. No, pues nos van a atacar duro, porque se van a venir en contra de nosotros. Entonces, por eso solamente es una tercera parte, hermanos. Poco a poco, poco a poco. En este mundo nunca se van a convertir todos, hermanos. ¿A dónde se van a ir los demonios? Los espíritus inmundos, ¿a dónde se van a ir? Cristo les dio permiso de irse a los puercos. ¿Quiénes son los puercos? Los incrédulos, los que no quieren los que no creen al Evangelio. Entonces es poco a poco. Entonces Dios lo tiene controlado, hermanos. Nunca nadie. Ahora, si hay una predicación en donde todos se arrepienten, ¿dónde es donde todos se arrepienten? Vayan y vean el estudio que yo hice en relación a Megiddo, o Gog y Magog, o el Armagedón. Vayan y vean ese, ahí lo explico yo muy bien. Dice, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Ahora, el oro, acuérdense que yo les he dicho, el oro somos nosotros. Entonces, las personas que no saben que son oro, pero andan el mundo, aman el mundo, pero aborrecen a Jesús, Pablo dice, apártense de esas personas. Pero no de las personas incrédulas, no, sino más bien el que se dice que es cristiano, pero ama el mundo, apártense de ellos, dice el Señor. Y Pablo dice, ¿y de dónde lo saca de aquí? ¿Por qué pecó Salomón?
Porque no hizo caso a Deuteronomio 7. ¿Por qué pecó David? Porque porque no obedeció a Deuteronomio 7. Entonces tenemos que tener cuidado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros tenemos que comer la Pascua con panes sin levadura. Isaías 41:17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Les voy a dar un ejemplo de esto. Los afligidos, estos son los que sufren, y menesterosos, independientemente si tienen dinero o no. Buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Que fíjense bien, hermanos, fíjense bien. Yo ahorita les voy a leer Lucas 16 en relación a Lázaro y el rico, porque ahí está una persona que andaba con su boca, con su lengua seca. ¿Por qué? Porque no amó. Pero aquí hay una promesa del Señor: no los desampararé eventualmente. Por eso yo les digo, hermanos, la ira de Dios es por un periodo de tiempo, pero la ira de Dios no es para siempre. Y tú lo puedes sacar simplemente en el ejemplo de un padre cuando se enoja con un hijo. ¿Qué hace un padre cuando se enoja con un hijo? Pues es por desobediente. Es por desobediente. Pero el padre siempre va a estar enojado con el hijo. No. Usualmente es el hijo el que se enoja con el padre. Usualmente. Aunque a veces sí el padre se enoja con los hijos. Entonces el padre al niño que ama, a su hijo que ama, lo disciplina. Entonces, por ejemplo, viene un hijo y le dice: padre, dame mi dinero porque yo me voy de aquí. El padre no le dijo: mira, hijo, no seas tontito, no te conviene. No, le dijo: ahí está tu dinero. ¿Y qué hizo? Fue y se lo gastó con prostitutas, andaba en el mundo, y cuando lo perdió todo, andaba trabajando, dándole comida a puercos, que eso es simbólico. A veces uno de cristiano hace eso, anda uno trabajando, dándole comida a los puercos, y tenemos tanta hambre que nos queremos comer esa comida que les damos a los puercos. Entonces ahí fue cuando entró en razón. Dice: mi padre tiene tantas cosas y yo aquí queriéndome comer la comida de los puercos. Entonces él dice: voy a regresar con mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Mira, dame un trabajito aquí como uno de tus siervos, como uno de tus criados, y yo voy a trabajar como uno de tus criados. Entonces ahí viene el hijo caminando. Cuando el padre lo mira de lejos, corre a su encuentro y lo abraza y les dice a sus criados: hagan fiesta y agarren al animal más gordo. Ese es Jesús. Agarren al animal más gordo y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo andaba perdido y regresó. Regresó mi hijo. Así es nuestro Padre Dios, hermano. Cuando tú entras en razón, que andas comiéndote la comida de los puercos, o queriéndote comer la comida de los puercos, y tú dices: pues y fíjense, hay una artista muy famosa, se murió. Se los voy a decir literalmente cómo a ella le pasó eso, aunque ella nunca regresó con el padre, de acuerdo a lo que yo miré. Pudiera estar equivocado. Había una niña que tenía una voz privilegiada, una negrita, muy bonita, y ella cantaba en la iglesia, le cantaba al Señor.
Entonces ella se fue inclinando al mundo y empezó a cantar para el mundo, ya no en la iglesia. Y se hizo famosa y tuvo muchos éxitos. Trabajó en Hollywood. Yo recuerdo una de las películas que más me han gustado a mí, se llama The Bodyguard, el guardaespaldas, que sale con Whitney Houston. Ella, de estar en la iglesia cantándole al Señor, se fue al mundo y anduvo comiendo comida de los puercos. ¿Cuál era la comida de los puercos? La droga. Se hizo adicta a las drogas. Yo no sé si alguien le haya predicado: hermana, regrese a los caminos del Señor. Pero parece que nunca regresó, porque ella caía una vez y volvía a caer de la drogadicción. Y si mal no recuerdo, ella murió de una sobredosis. No lo recuerdo ya. Pero hasta donde yo sé, murió sin Cristo. ¿Por qué? Porque prefirió la comida de los puercos. Nunca regresó al camino del Señor. Nunca. Ahora, el regresar al camino del Señor, hermanos, muchas veces es difícil por el orgullo. Porque imagínate, vamos a decir que yo soy, por ejemplo, un Tom Cruise o una persona famosa y ando en las cosas del mundo. Yo voy a dejar todo eso para seguir a Cristo. Muy difícilmente lo voy a dejar. ¿Cuándo es cuando pudiera yo dejarlo? Cuando me va como en feria. Pero ni aún así se arrepintieron de sus hechicerías, dice la palabra de Dios. Hay gente que ni aún así se arrepiente. ¿Por qué? Porque ya imagínate tú, por ejemplo, a un Bruce Willis, a un Arnold Schwarzenegger, que ahora, antes andaba haciendo películas, era gobernador de California y ahora predica a Cristo con su Biblia en la mano, qué sé yo. Muy poca gente. Yo no digo que no lo hay. Y fíjense, el que sí se atreve a decir esas cosas, una de las personas más insensatas, Donald Trump. Si hay alguien que a mí me ha hecho reír fue Donald Trump, o sea, de las cosas que decía, o sea, las cosas que dice. Y digo, ay, este señor, las cosas que dice. Pero no le da miedo hablar de Cristo. Entonces yo digo, wow. Ahora, no que él esté sometido al Señor, porque ya todavía no está ahí, pero por lo menos no le da miedo hablar de Cristo. Fíjense bien, 41:17, buscan los menesterosos y afligidos al Señor. Y dice que el Señor los va a escuchar. Ahora fíjense lo que dice en Isaías 58, del 1 al 11. Clama voz en cuello, Isaías, no te detengas, alza tu voz. Esta es una trompeta. Las trompetas son predicaciones. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová su pecado. O sea, aquí hay exhortación. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia. ¿Qué es hacer justicia? Amar al prójimo. Eso es hacer justicia. Ama a tu prójimo. Eso es hacer justicia. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Hacer justicia es también buscar el rostro de Cristo. Todo comienza por ahí. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, eran personas religiosas. Quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dios, dice, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno ustedes buscan su propio gusto, sus propios placeres. Ustedes son sensuales. Ustedes no están buscando la justicia de Dios. Ustedes buscan su propio ego y oprimen a todos vuestros trabajadores. Ustedes los oprimen.
He aquí que para contiendas y debates ayunan. Estas personas que a veces me escriben hacen esto. O sea, yo hago un estudio y vienen personas que piensan que son maestros, no entienden la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Vienen a contender conmigo sin entender las escrituras. O sea, ellos mismos no entienden. Entonces vienen, o sea, una cosa es tener preguntas, es bueno, ¿verdad? Casi siempre yo les digo a la gente, tú pregúntale a Dios primeramente. Pregúntale al Señor, no me preguntes a mí, pregúntale al Señor. Yo aquí predico palabra de Dios en donde yo comparto la palabra de Dios, pero si Dios no te abre el entendimiento, nunca lo vas a entender. Entonces tú siempre debes de buscar al Señor. Señor, deme entendimiento en relación a las escrituras. Porque si hay tantas denominaciones y todos se basan a la palabra de Dios, todos sin excepción, pero no todos entienden la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es con interpretación privada, hermanos. Pero Dios les puede dar el entendimiento. El Señor me mostró a mí, en lo personal, a personas que no necesariamente eran pastores, ni eran, de hecho eran dos mujeres. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, yo hice un estudio bíblico y ahí en ese estudio bíblico estaba una mujer que de alguna forma andaba atrás de los huesos de mi hermano. O sea, yo miraba como que ella coqueteaba con mi hermano. Mi hermano era casado, separado de su esposa ya por muchos años. Y yo lo podía ver. Entonces ella, ahí donde yo hacía el estudio bíblico con una pariente mío, éramos poquitas personas. Ella un día compartió. Dice, hermano, yo quiero compartirles algo. A ver, hermana, díganos. Dice, fíjese que antes, cuando yo meditaba el Padre Nuestro, cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día, dice, yo siempre pensé que era los frijolitos, las tortas, los tamales, los tacos. Yo siempre pensaba en la comida. Pero Dios me dio a entender que es su palabra. Dice, no se lo puedo explicar. Digo, yo lo entiendo, hermana, yo lo entiendo. O sea, simplemente Dios le abrió el entendimiento para entender que se está refiriendo a la palabra de Dios y no a los frijolitos, aunque también aplica comer frijolitos o cainita, porque el Señor no nos da frijoles solamente. El Señor nos puede dar langostinos, nos puede dar lo que sea, o sea, pero en todo caso es comida. Nosotros debemos estar contentos con lo que nos da, aunque sea pescadito. Entonces, pero a veces no lo queríamos comer porque no nos gusta. Entonces, pero el Señor dice, estén contentos con lo que les doy. Entonces, eso que ella dijo, lo volví a escuchar en otra congregación y precisamente el mismo pasaje. Y una mujer también. Dios le abre el entendimiento a las mujeres también para entender la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana no tenía esposo. Dios le puede hablar a una mujer cuando no tiene esposo. Le puede dar el entendimiento en las escrituras. Aunque Pablo dice, no permito que la mujer enseñe a los hombres. Es palabra de Dios. Y se va al libro de Génesis. ¿Por qué? Porque la que fue engañada fue Eva, no Adán. Entonces eso es la sombra y figura. Entonces ya las feministas en la iglesia van a decir, no hermano, usted está aquí. A mí me dieron un warning porque yo le puse por título, tengan cuidado con las mujeres pastoras. Ahora yo debo de cumplir con las reglas y requisitos que a mí me dicen en este canal, porque aunque el canal no es mío, yo simplemente estoy usando una plataforma en donde me dan permiso. Entonces para yo tener
el permiso para poder tener esa plataforma, yo debo de cumplir con esas. Entonces el mundo obviamente no va a entender que lo que yo estoy diciendo es para bien, no para mal. Entonces lo único que yo debo de hacer es simplemente cambiar los títulos. O sea, simplemente yo ahora lo digo con el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Sigo predicando la palabra de Dios, pero es simbólica. En todo caso, yo estoy en contra de que las mujeres prediquen el evangelio. Claro que no, la palabra de Dios no dice eso. Pero por ejemplo, si yo predico que la mujer debe de someterse a su marido, una feminista va a decir que yo soy machista y por lo tanto no debería tener una plataforma aquí. Entonces yo siempre aclaro, las mujeres deben de someterse a sus maridos en cuanto a las cosas de Dios. En cuanto a las cosas de Dios. No que la mujer venga y se agarre dándole masajes y le esté rascando la cabeza y la espalda y le abroche los zapatos. En cuanto a las cosas de Dios, es Cristo el que vino a dar su vida por nosotros. El ejemplo, el servidor más grande debe de ser el hombre, no la mujer. El hombre debe de tratar de servir con su vida a su esposa. ¿Qué quiere mi viejita? ¿Qué quiere mi amor? Ay, viejito, pues ven y ráscame. Está bien, mi amor. El hombre debe de ser servidor de su esposa, no al revés. No al revés. Ahora, si la mujer se agarra, ay, tú viejo, ven a rascarme la espalda aquí porque no haces nada, que no sé qué, y tiene el espíritu de Jezabel, bueno, ya Dios se encargará de esa persona, ¿no? Entonces, debemos de ser humildes, entonces la humildad no la tenemos. Entonces, ¿de quién necesitamos? Necesitamos del Espíritu de Jesús para que podamos ser humildes. De otra forma no podemos. Entonces, fíjense, aquí está. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Contiendas y debates. Hay mucha gente que se la pasa contendiendo en el internet. A ver, aquí déjale explico a este. Hay personas que tienen sus canales simplemente para criticar a otras personas. A mí ya el Señor me ha puesto que ya deje yo de... Por ejemplo, yo hice unos estudios, ¿verdad? No, pues que John MacArthur está mal. Y está mal. Pero el Señor me dijo, no, tú enfócate en predicar. Y ya le dije, Señor, perdóneme. Está bien, el Señor me perdona. Y ahí están no los quité los videos, no los quité. Para que vengan de donde... Yo no lo sé todo, hermanos. Yo todavía de vez en cuando hablo, pero no para criticar a mi hermano John MacArthur, que predica a Cristo, pero también cae de la gracia cuando viene y predica con un mal contexto a los homosexuales. Eso yo lo tengo que explicar. Entonces, la mejor forma de explicarlo es a lo mejor sin decir nombres. Pero como hay varios calvinistas que me han escrito, yo también a veces por eso lo hago. Para su propio bien, no para desearles mal. Ahora, ellos de igual forma, ellos me quieren hacer un bien, pero eso no es un bien. Acuérdense que hay personas que vienen y ellos matan personas pensando que andan haciendo un bien. O sea, engañan a personas pensando que... Entonces, una persona que está enfocado en el Señor, una persona que se dice, a ustedes nadie los va a engañar, en la medida de que tú siempre me busques a mí. O sea, y lo dice cuando dice, tomarán hermanos serpientes y nada de lo que beban les hará daño. O sea, la falsa doctrina no les va a hacer nada. No les va a hacer nada. Porque están protegidos con la sangre del Cordero. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuante. Dice, no ayunes así para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Ustedes van a llamar a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Por ejemplo,
a los fariseos: desaten las ligaduras de impiedad. ¿Por qué los condenan? Por el sábado, ¿por qué los condenan? Suelten las cargas de opresión. Dejen ir libres a los quebrantados y rompan todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Ya sabemos que el pan de Dios, pues es Cristo, hermanos. Debemos de compartir a Cristo. Lo que hizo la mujer samaritana. Y a los pobres errantes albergues. ¿Quiénes son los pobres errantes? Una persona que tiene mucho dinero es un pobre desventurable, miserable y desnudo. El que tiene la confianza en las riquezas también es un pobre. Que cuando veas al desnudo, cúbrelo. ¿Cómo lo cubrimos? Con el evangelio. Si tú conoces un millonario, predícale el evangelio. Y no te escondas de tu hermano. Cuando haces eso, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Se fijan, aquí está hablando, hermanos, que tenemos que hacer obras. Ya Cristo nos salvó. Ok, ahora ¿qué tenemos que hacer? Comparte con tu prójimo el evangelio. Comparte a Jesús. Cuando tú compartes a Jesús, dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. ¿Quién es tu justicia delante? Cristo va delante de ti. Y la gloria de Jehová serás tu retaguardia, así como cuando salieron de Egipto. Entonces invocarás a nuestro Padre Dios y te oirá. Clamarás y dirá Dios, heme aquí. Por eso yo les digo, Dios, cuando tú haces esas cosas, Dios dice, ¿qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? Si quitaras del medio de ti el yugo, el dedo amenazador. Pecadores, deja de decir eso, porque eso es vanidad, el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento, Cristo Jesús es el pan de vida, y saciares al alma afligida, compartiéndole a Jesús. En las tinieblas, ahí donde te está yendo mal, nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Las cosas por las que estás batallando se van a esfumar. Jehová, eso me ha pasado a mí, hermano. En la medida que yo empecé a hacer esto, y no lo digo para presumir, porque ¿qué voy a presumir? Yo lo recibí gratuitamente. Todas esas cosas que antes me afligían, se esfumaron. Jehová te pastoreará siempre. El buen pastor que es Jesús te va a Jesús. Por eso yo les digo, Jehová es mi pastor y nada me falta. Nada me falta, porque lo tengo a Él. Jesús debe de ser tu pastor. Si ya lo es, gloria a Dios. Y en las sequías saciará tu alma. ¿Cuáles son las sequías? Ahí cuando hay una tribulación. De repente algo le pasó a tu hijo, a tu hija. Una situación con tu esposa. Mi esposa todavía no está conmigo. Ahí hay una sequía. Pero el Señor alienta mi alma. El Señor sacia mi alma. Pero yo también quiero eso para mi esposa. Yo también lo quiero para mi esposa. Pero no nada más para mi esposa, sino también para Ramón, que anda con mi esposa. Pero ya no soy yo, es Jesús. Es la mente de Cristo la que me inclina a pensar eso. No yo, hermanos, no yo. Yo en la carne, a lo mejor en la carne le quisiera dar otras trompadas allá a Ramón, pero no. Es la mente de Cristo, es donde necesitamos la mente de Cristo.
Entonces si le decíamos bien, no soy yo, es Jesús. Es Jesús, hermanos. Y dice, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Que fue lo que le dijo a la mujer samaritana: el que beba de mi agua, nunca más va a tener sed. ¿Por qué? Porque va a ser un manantial de aguas, y estaba hablando de su espíritu, cuyas aguas nunca faltan. Fíjense lo que dice en Romanos 3, del 1 al 18. Vayan y lean el contexto, yo nomás les voy a leer del 10. Enseguida, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y aquí en el contexto es incluyendo personas que predican la ley. Lo que dice comenzando en el capítulo 2 de Romanos. Entonces, por nosotros ser así, estamos bajo la ira de Dios, recibimos plagas. Recibimos plagas. Entonces el Señor dice, búscame a mí. Jesús es la sabiduría. Proverbios 8:17, el contexto es la sabiduría. La sabiduría dice, o Jesús dice, yo amo a los que me aman. Fíjense bien, el Padre ama a todos. Jesús ama a los que lo aman. No, hermano, Jesús ama a todos. No. El Padre ama a todos. Jesús ama a los que le aman. Fíjense bien la oración de Jesús. Padre mío, te pido por los que me diste. No te pido por todos. Él ya murió por todos. Pero es el amor del Padre. Jesús simplemente obedeció lo que le dijo el Padre. Porque tanto amó Dios al mundo, y está hablando del Padre, que dio a su Hijo unigénito. Tú lo harías a tu Hijo, tú lo harías por los pecados de la humanidad. No lo harías. No lo harías. Dios lo hizo, el Padre lo hizo. Porque tanto amó el Padre al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Esa es la vida eterna. Entonces, Jesús no ama a todos. Él murió por todos. Él murió por todos. Pero si tú andas practicando la injusticia, Jesús te da personalmente el pago. Y si no perdonas, no amas, como Jesús te dice, te da el pan mojado para que entre Satanás en ti, y Satanás te da duro. Te va a dar duro, te va a decir, o sea, te haces esclavo del pecado. Si ya son 7 demonios los que tiene la persona, 70 veces 7. Entonces ya esa persona va a andar como el endemoniado en el panteón, que ni las cadenas lo van a poder detener. Esas son las plagas. Yo amo a los que me aman, dice la sabiduría. Jesús es la sabiduría. Y me hallan los que temprano me buscan. Debemos de buscar a Jesús
en nuestras vidas lo más pronto que podamos. Ahora vamos al ejemplo de Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Fíjense bien, literalmente, pero también cristianamente. ¿Quién es esta persona? Vamos a decir que esta persona soy yo. Yo soy un hombre rico que me visto de púrpura y de lino fino. El lino fino es el Evangelio. Está en el libro del Apocalipsis. Yo soy esta persona. Yo soy rico. Mi tesoro es Jesús. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Jesús dijo, cuando hagas fiesta no invites a tu familia. Invita a los pobres, a los mancos, invítalos a ellos. ¿Cuáles son las fiestas que nosotros practicamos? La salvación, la justicia de Dios. Esa es la fiesta. Había también un mendigo llamado Lázaro, el que no tiene a Cristo. Una persona que no tiene el entendimiento de Cristo, de Dios, que no tiene la sabiduría, y por no tener la sabiduría, una persona que tiene la confianza en las riquezas. Pareciera que estoy contradiciendo, pero no, hermanos. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Lleno de llagas, le estaba yendo mal. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Hagan de cuenta que hay una persona que tiene dinero, tiene muchas cosas. Este es Lázaro. Pero por no tener a Cristo dice, pues yo miro allá hay un cristianito que yo lo veo siempre con cara de felicidad. Entonces yo vengo a ver si él me comparte, a ver qué es lo que él hace para que me vaya bien. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Jesús dice la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es para los siervos de Dios. Uno le da 10, ya no recuerdo, creo que 10, 5 y 1. Entonces al que le da 10, a ver, te di 10 talentos. Dice, aquí tienes otros 10. Qué bueno que hiciste eso, siervo obediente. Se te van a dar 10 ciudades. Viene el que tiene 5 y le da 5. Dice, qué bueno, lo trabajaste muy bien. O sea, predicaste el evangelio. Se te dio lo que tenías, ¿verdad? Por ejemplo, el de los 10 talentos, un Billy Graham. Billy Graham se le dio bastante, pero regresó bastante. Y Dios le dio más a Billy Graham. Entonces, por ejemplo, a mí me da 1. Entonces yo tengo que regresar ese 1. Entonces, si yo dejo de predicar las buenas nuevas del Señor y me voy al mundo y me quedo, o nada más me quedo con lo que Dios me da a mí y no lo comparto, ay de mí. De hecho, Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. Pablo lo dice, ay de mí. Entonces dice, quítenselo. Hay personas que tienen talentos, que tienen dones espirituales, pero nunca los trabajan, hermanos. Nunca los trabajan. Entonces, si no los trabajas, Dios te lo quita y te entrega a Satanás. Y en el Hades, aquí está en el Hades, alzó sus ojos, o sea, es un creyente, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿Cómo iba a conocer a Abraham si no lo conocía? Conocía a Abraham. Y a Lázaro en su seno. ¿Quién es Lázaro? El que sufrió. Tenía mucho dinero, pero sufrió mucho y nunca le hablaste de Cristo.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Hay esperanza para las personas como esta. Ya se los dije, ya se los leí, lo que está en Isaías. Hay esperanza todavía. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, ahora esto pasa en lo literal también. Una persona que tiene dinero y nunca comparte con el pobre, le va mal también, por un periodo de tiempo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ir de allá para acá. Les voy a explicar esa parte. ¿Cuáles son las moradas de Dios? Nuestros corazones. Nuestros corazones. ¿Dónde dice Pablo que vive Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos las moradas, ok. Pero hay dos tipos de moradas. Están las moradas de los cerdos, simbólicamente, o sea, de los incrédulos, pero está también, o de los fariseos, o está también la morada de los justos. Los que están aquí, los que están en la morada de los cerdos, no pueden venir a tener paz con los que tienen la paz de Cristo. No pueden. No pueden tener esa paz. O sea, es carnal, es sensual. Pero la paz de Dios es sobrenatural. Entonces ellos quieren venir y quieren tener la paz de Cristo y no pueden. No pueden. No la pueden tener. Porque hay los sensuales, ahí están los espíritus que se quedan aquí. Ese es el Hades. Pero ¿en dónde es? ¿En dónde viven? En los corazones de nosotros. Entonces uno es el carnal o el otro es el espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hagan morir las obras de la carne. Háganlas morir. ¿Cómo? Poco a poco, dice el Señor. Poco a poco. Yo te voy a quitar todo eso. Pero si no hacemos morir las obras de la carne, entonces eventualmente el Señor viene y nos da el pago personalmente. Y es cuando Satanás nos da duro. Entonces fíjense. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Aquí esta persona ya se había muerto. Pero acuérdense, aún para él hay esperanza. No, hermano, eso es eterno. No, aquí hay esperanza. Hay una esperanza. O sea, un día va a haber una predicación que se va a cumplir. ¿En dónde está? Está en el libro de Jonás. Jonás es figura de Cristo. Por ejemplo, le preguntaron: danos una señal de que tú eres el Mesías. Y les dice: se les va a dar la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre. Ahí está la señal. Ahora, ¿qué hizo Jonás? Jonás fue a predicar a Nínive. Y todos creyeron, comenzando con el rey. ¿Quién es el rey simbólicamente? Es Satanás. Es Satanás. Todos creyeron el mensaje de Jonás. Esa es la segunda venida de Cristo, hermanos. Literalmente.
cuando la maldad de Satanás y sus demonios llegue al cielo, viene Jesús, todo ojo le verá, vamos a ver el sacrificio de Jesús, Satanás mismo se arrepiente, todos sin excepción. Entonces, eventualmente entramos en el octavo día, donde literalmente hay cielos nuevos, tierra nueva. Okay. Aquí ya tenemos cielo nuevo, tierra nueva, pero es simbólica. Okay. Va a haber un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuál es la nueva tierra? La que dice Juan, que todavía no la hemos visto nosotros. O sea, Dios nos va a dar un cuerpo al espíritu que ya no va a tender al pecado. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Quién es simbólico de Moisés y los profetas? Jesús y los predicadores. Jesús y sus discípulos. Yo soy uno de ellos. Tienen a Jesús, ya predicó. Tienen a los apóstoles, ya predicaron. Nos tienen a nosotros que predicamos las buenas nuevas de salvación. Escuchen. Y hay muchos. Y fíjense lo que él dice. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tampoco. O sea, es necesario que la gente crea a través de la locura de la predicación del Evangelio. La palabra del Evangelio, la palabra de la cruz, tiene poder. Es lo más poderoso en esta vida, hermanos. Es lo más poderoso que las bombas nucleares, que las armas nucleares. Es lo más poderoso. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, sigan al Señor, busquen el rostro de Cristo, Salmo 105, todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Busquen el rostro de Cristo. Cuando les venga una tribulación, busquen el rostro de Cristo. Cuando Satanás les ponga pensamientos de, no, Dios no me va a perdonar estos pensamientos, el sacrificio de Jesús nos limpia de todo pecado. El que sea, hermanos, el que sea. Pero nunca se salgan de ahí. Nunca se salgan de la misericordia de Dios, porque el día que te salgas de la misericordia de Dios, caes de la misericordia quiero y no sacrificio. Acuérdense siempre de eso. Misericordia quiero y no sacrificio. Él no quiere sacrificios humanos, sacrificios. Señor, me voy a ir de rodillas desde aquí hasta Los Ángeles. No. Yo quiero misericordia para con tus hermanos, para contra tu prójimo, para contra aquel que anda haciendo contra Donald Trump, para con Putin, para con todos los malosos ahí. Y termino con esto. Precisamente por la desobediencia, ahorita hay algo que está pasando mundialmente en relación al comunismo y está saliendo en muchas partes del mundo el robo de los políticos. Y la gente del pueblo siempre si hay algo que le da coraje al pueblo es el rateros, son unos ladrones. Y se les olvida que ellos también han sido ladrones. Eso debemos de tener cuidado, hermanos, contra las personas que gobiernan los pueblos. Debemos de orar por los políticos, por los gobernadores, el que sea
que sea, debemos de orar por ellos, porque en la medida que nosotros oremos y pidamos por ellos, vamos a tener paz. Los gobernadores, los que rigen este mundo, Dios los pone para que tengamos paz. Entonces, precisamente porque hay un movimiento que anda peleando para darle comida a la fuerza, quitarle la comida de los ricos para dársela a los pobres. Y esta es la iglesia, no toda la iglesia católica, pero el Papa está haciendo esto. Oremos por el Papa también, porque la Babilonia que están en el Apocalipsis, yo le he preguntado al Señor, basado en lo que yo leo, es la iglesia católica la que está causando esto. Pero Dios lo ha puesto aún en ellos. Cuando pusieron al Papa alemán, Europa se convirtió en una Europa socialista. O sea, de ayudar al pobre. Ok, vamos a ayudar al pobre, pero lo hacen a la fuerza. Entonces vienen y se pone un Papa socialista, latino, y ya casi todo Latinoamérica se ha convertido. O sea, vamos a quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres casi a la fuerza. Eso no me sorprendería que saliera un papa, porque parece que va a renunciar, africano o asiático. Estoy casi en la seguridad de que va a haber el nuevo papa, va a ser africano o asiático. ¿Para qué? Para hacer comunista todo. ¿Por qué? Porque los que están en el poder, sobre todo, son los cardenales. En realidad esa es la mafia, pero viene de Dios. Viene de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia de la iglesia. Entonces el que tiene dinero se lo están quitando a la fuerza. ¿Ok? Entonces el siguiente papa va a ser o africano o asiático, muy probablemente. Entonces tenemos que orar, hermanos. Dios, a mí en lo personal, se me fue dado este mensaje. Pongan su confianza en Cristo. Busquen el rostro de Cristo. La copa de la ira de Dios ya está en su mano. O sea, hay algo bien fuerte que viene, hermanos. Viene algo bien fuerte. El coronavirus. Ya todo comenzó por allá en el 2008, 2007, con la caída del mercado. Eso es secuencia de lo que viene pasando. Vivimos en un mundo materialista. No hay temor de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Lo que siempre ha dicho. Búsquenme a mí, pero debemos de hacerlo primero nosotros. Antes de ir con otras personas, debemos de primero entregarle nuestro corazón, poner nuestra confianza en Cristo Jesús y eventualmente llevarlo a nuestros hermanos. Debemos de hacerlo primero nosotros. ¿Ok? Entonces ya lo que está destinado, lo que va a pasar en esta generación, va a pasar. Ahora, nosotros podemos hacer que Dios cambie de opinión en la medida que el pueblo se somete al Señor. Pero para someterse al Señor usualmente es a través de las plagas. Entonces las plagas ya están cayendo, hermanos. Mucha gente se está quitando la vida. Mucha gente. ¿Por qué? Porque Satanás los está atacando con ansiedades, con depresiones, con todo tipo de cosas. Busquen el rostro de Cristo, hermanos, y oremos. Oren ustedes también por las necesidades, por los que gobiernan los países, por la iglesia, por el pueblo de Israel. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.